Resolveremos la siguiente ecuación, es una ecuación lineal. El modelo que nosotros utilizamos como base nos dice esto. Y si podemos asociarlo y dejarlo de la misma manera, podemos aplicar el proceso con toda confianza. En este caso tenemos un inconveniente. El coeficiente que está frente a esta derivada no es un 1, sino que más bien tengo una expresión, tengo una x. ¿Cómo vamos a resolver entonces este detalle? Vamos a dividir toda la expresión, toda la ecuación entre x con el objetivo de que ese valor se nos vuelva 1. Entonces dividimos todo entre x. Entre x es 1. Acá 1 entre x. Y en el último término, x cuadrado entre x nos quedará x por seno de x. Una vez tenemos eso, ahora sí podemos decir que se apega al modelo básico de estas ecuaciones lineales. Observen, d de y sobre d de x más p de xy igual a q de x. ¿Cómo resolvemos estas ecuaciones lineales? Pues lo primero sería encontrar el factor integrante. ¿Cuál es nuestro factor integrante? El factor integrante es e a la integral de p de x. ¿Quién es p de x entonces ahora para nosotros? Pues como podemos ver, p de x es lo que acompaña a ese término lineal. Y para nosotros entonces, p de x sería negativo 1 sobre x. Si resolvemos esa integral, la integral sería negativo y la integral de d de x sobre x es logaritmo natural de x. Si recordamos las propiedades de los logaritmos, las leyes, yo podría llevar ese coeficiente que tengo ahí como exponente del argumento del logaritmo. Y en este caso vamos a ver el por qué es bastante útil. Yo podría decir que esto es e elevado a la logaritmo natural de x a la negativo 1. ¿Y por qué se volvió útil eso? Porque e y el logaritmo son funciones opuestas y podría simplificar todo ese factor integrante y dejarlo escrito como x a la negativo. Y ese será el factor integrante. ¿Qué hacemos con este factor integrante? Vamos a multiplicar este factor integrante por la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Pues d de y sobre d de x menos 1 sobre x por y igual a x por seno de x. Recordar, lo vamos a multiplicar por la ecuación que ya teníamos, ¿verdad? En nuestra forma estándar de estas ecuaciones lineales. Comencemos entonces ahora a multiplicar. Vamos a multiplicar por los términos que están en toda nuestra ecuación. Obtendríamos x a la negativo 1, d de y sobre d de x. Siguiente, si nos genera duda, podemos hacerlo aparte. X a la negativo 1 por negativo 1 sobre xy. Recordemos que tener esta x elevada a la negativo 1 es lo mismo que tener 1 sobre x. Y puede que eso pues haga más fácil la multiplicación. Nos quedaría negativo 1 sobre x al cuadrado y. Y al otro lado, si yo multiplico x a la negativo 1 por x seno de x, al resolver esta multiplicación se copia la base y se suman los exponentes. Negativo 1 más 1 que está acá nos quedaría 0. Y x elevado a la 0 es 1. Quiere decir que únicamente nos quedaría c. Ahora, ¿qué ganamos con esta multiplicación? Pues esto que nos queda por aquí se va a terminar apegando al teorema del producto que aprendimos en cálculo 1. Si yo derivo esta multiplicación sería g por h' más h por g'. Y vamos a tomar como g y h estos extremos. G sería x a la menos 1 y h sería y. Corroboremos. Si yo tomo que g es x a la negativo 1 y que h es y, ¿qué sucede si yo derivo estos términos? La derivada de g
sería, bajo el 1 negativo a multiplicar, copio la variable y le resto 1 al exponente, menos 1 y le resto 1, nos quedaría negativo 2. Y para que no nos quede ese exponente negativo y simplificarlo un poquito más y nos quede igual a lo que tenemos en la ecuación, recordemos que para que este exponente nos quede positivo, podríamos llevarlo al denominador y rellenar esto con un 1. Y ya tengo derivado g. ¿Qué pasa si yo derivo h? Pues la derivada de y con respecto a x es d de y sobre t de x. Y estos términos coinciden con los que tenemos en la ecuación. Ustedes pueden observar que esto para nosotros sería h' y que todo esto, incluyendo el negativo, para nosotros sería g'. G por h', g por h', h por g', h por g'. Quiere decir que eso es la derivada de f, f'. Entonces, yo puedo decir que toda esta expresión que tenemos por aquí en negro la podemos resumir en la derivada de f. ¿Y quién es f para nosotros? Pues de acuerdo a lo que tenemos aquí, f sería g por h, o sea, x a la negativo 1, que es g, por h, que para nosotros es y. Y al otro lado, pues seguimos copiando la expresión que sería c. Una vez tenemos eso, recordemos que lo que queremos es encontrar la expresión respuesta para y. Y por lo tanto, me conviene eliminar esta derivada. El proceso inverso a derivar es integrar, por eso integramos ambos lados. La integral y la derivada son procesos opuestos, como mencionamos. Y al otro lado, entonces, simplemente la integral de seno es negativo coseno de x más c. Y podemos despejar para y. Ese x a la negativo 1 lo puedo llevar al otro lado a dividir. Y esa es una opción para poder brindar la respuesta. También podemos reescribirla llevando este x a la negativo 1 al numerador y ya pues no tendríamos el negativo 1 como exponente, sino que sería positivo 1. Y esa es la respuesta a nuestra ecuación.